Vamos a nuestra Biblia entonces, hermanos. Ya sabemos el pasaje, 2 Timoteo 2, versículos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Siga la lectura de la palabra de Dios con su vista. Gracias, Alexander, y gracias, Amy, por quedarte en la iglesia, Hay que estar atentos, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. Y gracias, Jimena. Ya eres una niña grande. ¿Cuánto has crecido, ¿Tiene qué, 6 años, hermano? Va a cumplir. O sea, tiene 5. Cuando nos celebramos ahí en Los Lagos, ¿tenía 5? Eran 6, ¿no? Va sobre los 7. Ok. Es que no estaba la hermana Fabiola, es la que tiene el dato. Es la que tiene el dato sin falla, ¿verdad? Ya son niños grandes estos pequeños. Hace 3 años, casi 4, estaba Pirinolilla y ahorita ya, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y vamos a ver si la bendición de la lectura de su palabra se multiplica exponencialmente a la hora de que todos a una sola voz participamos y leemos el versículo 10. Todos enfóquense ahí en el versículo 10 y vamos a tratar de leer a una sola voz, respetando los signos de puntuación que hay ahí. Y leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios: Por tanto, a ver, empezaron muy bien, pero unos se callaron y luego otros quisieron entrar. Vamos a tratar de leer conjuntamente desde la primera frase hasta la última, ¿ok? Intentemos hacer un mejor trabajo esta vez. Dice el versículo 10: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén, mejoró bastante. Gracias. Después de haber sido llamado cada uno de nosotros a atender en el pasaje previo al que nos ocupa el día de hoy, la frase que aparecía ahí era: considera lo que digo, escribiéndole Pablo a Timoteo, y después a entender, porque la petición del apóstol es que Dios le dé entendimiento a Timoteo. Notamos en el texto de hoy el orden progresivo de su cátedra o enseñanza, ya que Pablo, en este versículo 8, llamará a Timoteo a recordar. Acuérdate de Jesucristo. Al mencionar a Jesucristo, veremos también que el estímulo a esa memoria se hace más intensivo y extensivo cuando añade la mención del linaje de David. Habremos de apreciar y valorar el contundente testimonio que Pablo impone a Timoteo respecto del amor que Dios puso en él, en Pablo, por y para su divino ministerio, mismo que ahora, inspirado por el Espíritu Santo, va a traspasar a su discípulo amado, y así también a cada creyente que llega al conocimiento de Dios. ¿Alguna vez usted o alguien que usted conozca desistió de cumplir con una causa justa cuando las dificultades y las adversidades aparecieron? La causa estaba ahí, era una causa justa. Usted había estado batallando, luchando, sobreponiéndose a reveses, a traiciones, a cosas inesperadas,
y llegó el punto en el que se cansó y dejó de insistir. Si algo así sucedió, y yo podría decir amén a eso porque a mí me ha pasado varias veces, es alta la probabilidad de que usted o ese alguien que usted conoció haya renunciado a esa causa, que era una causa justa, precisamente casi al punto de conseguirla. Es decir, no lo veía, pero ya estaba próximo el alcanzar, el conseguir ese logro. Pero el cansancio, la fatiga, el quebranto, el desánimo, nos hizo claudicar 1 o 2 pasos antes, a veces medio paso antes. Pablo debió conocer muy bien la alabanza del Tehillim. No te impacientes a causa de los malignos, y acabamos de pasarla en el devocional, porque terminamos hoy el 39. Y no te impacientes a causa de los malignos está en el 37. Y acordémonos que el Tehillim eran las alabanzas, los himnos que cantaba la nación hebrea. Pablo debe haberla conocido también, que este 37-39 de Salmos debe haber estado presente en la memoria de Pablo cuando le escribe a Timoteo. Dice la palabra de Dios, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Me atrevo a presuponer que es así, porque Él todo lo soportó. Veremos en el versículo 17 que cumple con el decreto divino y el propósito eterno por amor. Pero no el amor de Pablo, el amor de Cristo. ¿En favor de quién? De los escogidos. Según nos dice Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Las palabras que recibe Ananías de parte de Dios, cuando a sabiendas del tratamiento extraordinario que ya le dio a Pablo y lo tiene allá ciego y postrado, le dice a Ananías, ¿sabes qué? Ve, encuéntrate a Pablo porque él es un instrumento escogido por mí. Para llevar mi nombre. ¿Y sabe cuál era el llamamiento, verdad? Predicar a los gentiles, de entre los cuales estamos usted y yo. Así es que el nombre que es sobre todo nombre, cuando dice para llevar mi nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el único en el que hay salvación, Jesucristo. Y así como somos escogidos o fuimos escogidos para salvación, habemos quienes hemos sido escogidos para un ministerio específico. Y no se trata de un concurso en el que aquel que haga mejor trabajo va a poder obtener ese ministerio. No, la soberanía de Dios escoge a aquel para un ministerio y lo que hace es prepararlo para que cumpla con ese ministerio, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que no va a agarrar al más experto, no va a agarrar al que tenga más destrezas. A lo mejor va a escoger aquel que es humilde, que es sencillo. A lo mejor es cierto, tal vez escoja a alguien que es capaz y que es diestro y que tiene cierta preparación. Pero eso solamente depende de su soberanía. Lo cierto es que tanto el neófito como el que a los ojos de la humanidad es experto, reciben de parte de Dios la gracia para poder cumplir con el ministerio para el cual Él nos escoge. Aquí vemos entonces a Pablo en este escrito encargándole, a la vez que da testimonio de la condición en la que está, y diciendo, como ya lo ha dicho en los versículos previos, que a él no le pesa ni se avergüenza de estar ahí donde está. No le pesa ser abandonado por los suyos. No le pesan aquellas cadenas en sus brazos, en sus manos, en sus pies. No le pesa tampoco aquella pestilente celda, porque lo está haciendo por amor
de los escogidos. Es el título del mensaje de esta tarde y abordaremos el mismo, pidiéndole a Dios que Él nos lleve de la mano a la hora que Él nos revela su verdad. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra solamente ruego y espero que tu Espíritu Santo haga la obra, tanto en mí a la hora de predicarlo, en aquel pensamiento que pueda en un momento asaltarme, que sea un pensamiento que viene de ti, como en cada uno de mis hermanos, Señor, para que en el momento en el que haya alguna distracción, tu Espíritu Santo los atraiga. Y tu propósito al habernos traído esta tarde aquí para honra y gloria tuya se cumpla. Dejamos puesto tanto la exposición como la recepción de tu palabra en tus benditas manos. Y como anticipamos bendición en la vida de cuando menos uno, también anticipamos nuestra gratitud. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Permítame anticiparle nuestro enfoque inicial, o lo que yo ya he externado algunas otras veces como ese punto seco de la circunferencia, para el cual estoy pidiendo que nos enfoquemos, porque es el punto seco de este mensaje. Los escogidos. Los escogidos. Está en el título del mensaje, los escogidos. Voy a asumir que usted, que dispuso a estar aquí hoy, está aquí porque ama a Dios. Voy a asumir que usted está aquí porque alguien en su interior le trae y le atrae a conocerlo. Voy a asumir que usted que está aquí lo hace porque le ocupan y le preocupan todos los asuntos inherentes y relacionados a la vida eterna, de la cual usted, ya sea aquí, bajo este techo, en persona, o si de la misma manera ha sido atraído a atender el mensaje reproducido en las plataformas de internet, anticipando, aseverando y casi asegurando lo anterior, permítame hablarle con la más amplia simplicidad y con la más amplia claridad que por la gracia de Dios pueda hacerlo. ¿Quiénes son los elegidos de Dios o los escogidos de Dios? ¿Es posible conocerlos? ¿Es posible identificarles? Yo sé esto y no lo sé de mío propio. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios tiene gente elegida y a la que ha amado con amor eterno. Aquella gente elegida desde antes de la fundación del mundo y a la cual Él, desde su soberanía, ha determinado salvar, está ahí. Y si usted es un elegido de Dios, me estoy refiriendo a usted. El testimonio que encontramos en Juan 15:16 con el maestro hablando, dice claramente a los suyos: no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Ninguno que habiendo sido verdaderamente salvo alcanzó salvación, lo hizo por haber decidido escoger a Dios. No. Lo hizo porque Dios lo eligió. Cuando dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, seguí diciendo, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, ejerciendo su soberanía, escogió al que habría de ser salvo. Y por ser salvo le habría de seguir. Pues dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fruto es el resultado, no solamente de la salvación, sino de lo que le sigue a la salvación, la transformación constante y permanente. Dice, para que vuestro fruto permanezca. Y luego dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre,
Él os lo dé por esa estrecha y verdadera relación espiritual con el Padre. Lo que estoy diciendo es que la salvación de aquel que es verdaderamente salvo solo pudo ser resultado de la divina gracia. Solo pudo ser resultado de su eterno y divino amor. Y ya siendo salvo, no sigue, no busca, no obedece, no teme y no adora a Dios como resultado de su iniciativa humana. Si el escogido de Dios, ya habiéndose manifestado la salvación que hay en Cristo, y solo en Él es que puede conducirse en la línea de la piedad, de la pureza de vida y de la consagración. Ni eso ni nada como todo eso lo causará una presunta devoción. Tampoco lo causará el resultado de una sana conciencia. La única causa de un testimonio notable y ejemplar será el haber sido escogido por Dios, desde y hasta la eternidad. Usted aquí que me escucha, ¿ya se ha rendido a Cristo? Precisamente por haber sido uno de sus escogidos. Acá Pablo deja el testimonio de un ministerio cumplido, y de haberlo cumplido tal cual, pues son sus últimas semanas de vida cuando escribe esta carta a Timoteo, por amor a los escogidos. La carga apostólica es porque él sabe que va a morir y que todavía el Evangelio no ha alcanzado a todos los escogidos. Definitivamente Pablo sabe que la salvación no es para todos. La salvación es para los escogidos de Dios. Pero entre los escogidos de Dios hay muchos a los cuales no ha llegado el Evangelio y él ya está en sus últimas semanas de vida. Por eso parece desesperado en que Timoteo asimile la carga ministerial que el apóstol tiene. Y de ahí que le diga: Timoteo, todo esto es el amor que Dios me puso por sus elegidos. Si usted y yo verdaderamente somos creyentes, esta revelación debería de hacernos reconsiderar nuestra indiferencia, que es más común de lo que debiese respecto de las cosas de Dios. Debería hacernos reconsiderar que la vida de Pablo parece estarse yendo por el drenaje cuando se trata de mi convicción espiritual. Pablo, allá tú preocúpate por los escogidos, que yo soy escogido y la paso cachetonamente acá. Ese amor de los escogidos que Dios puso en Pablo, ahora Él nos lo revela para que ese amor permee en nuestro ser y haga que nuestro espíritu se cimbre. Por eso vemos el punto número 1 del programa, del bosquejo. Ahí en el versículo 8 vemos un recuerdo doctrinal. Pablo va a apelar a la memoria de Timoteo. Dice en el versículo 8, acuérdate, apelando así a la memoria de Timoteo. Ese acuérdate es un acuérdate que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acuérdate, la memoria del creyente, la memoria del ser humano es sacudida por el testimonio
que aquel hijo de Dios o aquel ajeno a Dios puede conservar en su memoria. Así podríamos encontrar muchos acuérdates. Acuérdate del día de reposo allá en Éxodo 28. Acuérdate de engrandecer su obra, Job 36, 24. Acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, con Faraón, con todo Egipto, Deuteronomio 7, 18. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, Deuteronomio 16, 12. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, hasta Apocalipsis 2, 5. Acá el sentenciado en aquella infrahumana celda escribe: acuérdate, acuérdate. Timoteo, acuérdate. Sigue diciendo en el versículo 8 de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Timoteo, es muy importante que lo consideres. Te vas a sentir solo. Éfeso es una ciudad conflictiva, idólatra, con muchas tradiciones todavía en la mitología griega, con el culto al cuerpo humano y a sus deportes. Pero tú acuérdate de Jesucristo. Van a venir ahí a la congregación aquellos elegidos de Dios que van a traer todavía su mundanalidad. Y no va a ser fácil ministrarles. Acuérdate de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es que son admirables las destrezas pedagógicas del apóstol, y sabemos que es por la gracia de Dios. No solamente él contaba con una buena preparación secular, pero tenía la unción del Espíritu Santo en aquel llamamiento hecho directamente de parte de Dios. No solo echa mano de un imponente ejemplo, sino también de dos argumentos inobjetables. Acuérdate de Cristo. Primer argumento, porque es del linaje de David. Y segundo argumento, que resurrectó de entre los muertos. Que sea del linaje de David nos habla de su estirpe real. El rey David, su ancestro terrenal, tipo del reinado celestial, donde hoy día está Cristo. No, él no va a estar, él ya está ahí, ya hizo su obra, muriendo así en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree. ¿Usted ya creyó en Cristo? Porque hoy puede ser el día de su salvación, si es que no. Lucas 22, 29 dice así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El maestro hablándole a los suyos. Versículo 30. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso respecto a su estirpe real, cuando dijo de la simiente de David. La alusión al resultado siempre es y será un gran estímulo para todo cristiano que combate, y en especial para el que padece persecución por la fe. Así es que hacia el final del versículo 8 vemos que después de haber tocado el primer argumento, ahora va a abordar el segundo, porque dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, primera condición o primera observación, y lo dice: resucitado de los muertos. Resucitado, le levantó de los muertos. Y notaremos que hacia el final del versículo 8, vaya ya a su Biblia si es que no la ha cerrado. Le voy a enseñar lo que le quiero explicar aquí. Dice la letra: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. A ver, Pablo, explícanos bien, ¿cómo está esto? ¿Es el evangelio de Cristo o es tuyo el evangelio?
Es que Pablo aquí no pretende restarle poder al Evangelio que sabemos es de Cristo. El pronombre posesivo acá alude al Evangelio de mi predicación, como se lo aclara a los Corintios, allá en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es Evangelio, que es la causa por la que Pablo se encuentra ahí, en esa prisión, encadenado, abandonado y sentenciado a muerte. Timoteo acaba de recibir un recordatorio que definitivamente ha de animarle. Cuando terminé yo este primer punto del bosquejo, Dios me llevó a recordar. Y mi oración es que cuando menos a uno de ustedes les lleve a recordar en dónde estaban antes de tener el encuentro con Dios, si es que ya lo tuvieron. ¿Cómo estaban padeciendo? ¿Cómo la estaban pasando? O si usted no le ha entregado a Cristo su vida, rindiéndose a sus pies para salvación y vida eterna, no tiene que recordarlo, lo tiene muy presente porque ahorita está pasando por esas circunstancias adversas. No, yo no. Eso es lo que usted cree. Y eso es lo que Satanás quiere que la mayoría de los no salvos crean. Pero el llamado esta mañana o esta temprana tarde del día es a un recuerdo doctrinal. Acuérdate. Acuérdate. Punto número 2, por amor de los escogidos. De acuerdo a lo que dice el versículo 9, encontramos un sufrimiento hasta prisiones. Tendremos que aceptar y partir de ese reconocimiento sin objeciones. No somos muchos los que soportamos sufrir por la causa de Cristo. Y si acaso creemos que estamos sufriendo, no es así, pero nosotros creemos que estamos sufriendo por la causa de Cristo. Ahora, de esos que no son muchos, y tengo que decirlo, más bien son pocos o somos pocos, los menos son aquellos que sí sufren. Y ya sufriendo todavía tenemos que decir que sufren, pero de manera muy limitada. Y como son los menos de los buenos, de los muchos menos, son entonces algunos cuantos los capaces de experimentar un amplio sufrimiento. Y preguntaremos, ¿un amplio sufrimiento a qué se refiere? ¿Qué tan amplio? Yo le diría, gracias por preguntar. Tan amplio como el del testimonio del apóstol Pablo, hasta sufrir o hasta padecer encarcelados. Pues es la situación en la que Pablo se encuentra a la hora de escribir esta carta. Cuando escribe y describe a modo de malhechores, mire lo que dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, dice a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esa frase a modo de malhechor es una sola palabra en griego, que si estuviese bien pronunciada sería la palabra kokourgos. Es una palabra que judicialmente define a los criminales, a los ladrones, a los asesinos, a los sacrílegos. Así es como malhechor que se está tratando al apóstol Pablo. ¿De cuál crimen acusaba Nerón a Pablo? Sin duda, de sedición. Y usted sabe qué es sedición.
¿Sí sabe qué es sedición? Alzamiento colectivo y violento contra un poder establecido. En otras palabras, estas marchas que hay de protesta son sediciones. El orgullo gay, las proabortistas, acá en México los maestros, los de la reforma agraria, todo eso son sediciones. Y la ley romana era muy estricta, al grado de que Pablo está encarcelado por sedicioso. Ahora, lo cierto es que él nunca había practicado la sedición, pero eran los celosos de la veracidad de su prédica los que principalmente se la pasaban acusándolo y le hacían señalamientos, y por eso llamaban a la justicia y la justicia venía y se lo llevaba preso. Y ahí está encarcelado como malhechor. Como malhechor. Mire, eso es padecer por la obra de Cristo. Eso es estar dispuesto a ir hasta la prisión. Cuando nosotros, por nuestra edificación espiritual, a veces no estamos dispuestos ni siquiera a pagar la televisión para ponernos a hacer el devocional familiar. No, y no se diga ya tener una meditación profunda de la palabra de Dios. Se aproxima el día de estar en la iglesia entre semana o de venir el domingo, y más bien nuestra mente se ocupa en qué podría en un momento dado usar para pretexto de no ir, en lugar de estar dispuesto a padecer hasta prisiones. Y habla de un sufrimiento, y lo cierto es que en un país como el nuestro no podemos hablar de sufrimiento cuando se trata de dedicar cierta parte de nuestra vida a nuestra edificación espiritual. ¿Se acuerdan que le mandamos una ofrenda pro templo al hermano Imer Sánchez? Dice: hermano, yo no puedo dejar de atender a ese grupo, son como unos 12, 14 hermanos, para llegar a la sierra de la casa que abre sus puertas para que nos reunamos. Y a mí me toma ir hasta donde puede llegar el carro 40 minutos. Y de ahí es caminar como por hora y media, subiendo el cerro, bajando para llegar. Entonces, si el servicio va a ser a las 4 de la tarde, yo tengo que salir de Krill, donde vivimos, tengo que salir como a la 1. Pero así como a mí me tomó 2 horas llegar al hogar que abre las puertas para la reunión, los hermanos que llegan también se vienen caminando 1 hora y media o 2 para llegar. Y yo he pensado muchas veces no estar, por lo que representa la gasolina, el esfuerzo, el tiempo, me gana el cansancio. Pero qué gozo que llego, y a la par de que yo salí, llegan las hermanas con sus chalpayates ahí en el rebozo, amarrados y llegan y dicen: ¿a qué hora salió usted de Krill, hermano? Como a la 1. A esa hora íbamos saliendo nosotros de nuestro rancho. Oiga, eso sí suena como a padecer un poco, ¿no? Y nosotros, sufrimiento. Se los enseñaba desde que estábamos en el programa.
Recuerdo muy bien las ocasiones en las que a una persona en particular me acerqué y le pregunté, ¿sabe? Me hubiera gustado verle en el programa. ¿Qué problema tuvo? No, es que no sabe, me sentía tan mal, un dolor de huesos, y como fiebre, como queriendo dolor de cabeza. Ok, entonces decidió quedarse. Sí, pues, ¿para qué voy así, verdad? Bueno. ¿Desde qué horas estaba usted sintiendo eso? No, desde temprano, como a las... Ya sé para dónde va, porque ya sé que el programa es a las 7. Yo empecé a sentirme así como a las 5. Ok. Y usted sabe que el programa terminamos como 9:30, sí. Ok. ¿Cómo estaba usted como para las 9:30 o 10? No, pues me seguía sintiendo re mal. Entonces, ¿de qué le sirvió quedarse en casa? Si se seguía sintiendo mal, pues se hubiera venido así. A lo mejor se sienta ahí y se empieza a sentir mejor. La gracia de Dios. ¿O no? Ay, ore por mí. ¿Ya ve? Sufrimiento. La agujita está hasta cero. No. Son pocos los que aceptan sufrir y muchos menos. De esos pocos, son más pocos los que podríamos en un momento dado estar dispuestos a sufrir hasta la prisión. Número 3, por amor de los escogidos. Según el versículo 9, en el punto 3 de nuestro mensaje, encontramos que la declaración es una declaración gloriosa. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estoy aquí preso ya cerca de ser sacrificado, pero Timoteo, la palabra, refiriéndose a la revelación de Dios, no está presa. Hacia el final de ese versículo 9 se lee, más, mire, ve el número 9, en lo cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Ese más, la palabra en sí indica un aumento superlativo relativo. Que yo esté aquí preso no importa. Lo que cuenta superlativamente, lo que cuenta sobre todo, a pesar de mis prisiones, pues Pablo está limitado físicamente por aquellas cadenas, está limitado por aquella celda, está limitado por aquella cárcel, está limitado por aquella sentencia, por aquel abandono. Pero en su escrito exclama, una certeza espiritual sorprendente. La palabra, Timoteo, la palabra no está presa. Verdad eterna, absoluto divino. No es una corriente filosófica. No, tampoco son fábulas artificiosas. La palabra no está presa. Está libre. Qué lamento que esa palabra de Dios en la vida de muchos que están oyendo mi voz en este momento, tienen a la palabra, sí, pero la tienen rezagada. La tienen, sí, pero olvidada. Vio su Biblia cuando vino la semana pasada, el domingo, y esa Biblia se quedó ahí al regresar a casa y no se movió hasta hace rato que venía para acá. Pero es palabra viva. No obstante que está viva, está olvidada, está menospreciada, está menoscabada. Esta pregunta atraviesa el mensaje de lado a lado. ¿Cómo es que siendo un escogido de Dios se le puede hacer algo así a la palabra? Yo desearía poder escuchar a alguien que yo le pregunte, ¿cómo le hace? ¿Cómo es que usted le hace
para menospreciar a ese grado la palabra de Dios. Estando viva, siendo eficaz, siendo más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios lo declara. El escritor de Hebreos lo hace, Pablo lo hace, Jesucristo lo hace, Juan lo hace, Pedro lo hace. Es palabra viva. Pero la frialdad de muchos de nosotros lo ve como letra muerta. ¿Cómo le hace? ¿Cómo es posible que un elegido de Dios que se presta de ser salvo tenga y experimente y viva de manera recurrente y constante esa frialdad y ese desinterés por la palabra que está viva, que está libre? Cuando el testimonio de Pablo le manda a decir a Timoteo, yo tengo todas estas limitantes, Timoteo. Permítame especular, yo creo que el apóstol Pablo, alimentando la fe que Dios le había dado, esperaba ver a Timoteo, pero todas las circunstancias eran tan adversas que también podría estar pasando por su mente la posibilidad que a fin se cumplió de que no lo iba a volver a ver. Pero sí se preocupa por escribirle y decirle, hey, la palabra está libre. Yo estoy aquí preso, pero mira, la palabra no está presa. Esa está libre. Y a sabiendas de que está libre, de que está viva y está a nuestro alcance, el llamado de Dios esta tarde para usted y para mí que escucha mi voz, es el que abracemos su palabra. Los instrumentos de Dios que la plasmaron ahí para quedar como revelación ya no están vivos, pero gloria a su nombre, su palabra sí está viva. No es como cualquier libro. Es la palabra de Dios que no está presa. Cuando llegamos al versículo 10, seguimos en la secuencia de este bosquejo. Título del mensaje, por amor de los escogidos. En el versículo 10 vamos a encontrar el testimonio de quien soporta para que la salvación se obtenga. En el umbral de lo que Pablo hubo de soportar, ¿y entiende usted cuando digo el umbral? ¿O se lo explico? Ok, se lo explico. Sí, hermana, lo alcancé a ver. Se lo explico. El umbral es esa parte inicial, donde empieza, donde nos aproximamos para empezar a descubrir, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, vemos el lobby de un hotel, nos lleva a entrar a un hotel. El lobby de un hospital, ¿verdad? Llegamos a un área de recepción. Ese es el umbral, donde se empieza a. ¿Ok? Ya le di un ejemplo, ya puede entenderlo. El umbral de lo que Pablo hubo de soportar, donde empezó, cuando todos sus padecimientos y su quebranto, sus lágrimas y su abandono, lo delimita un propósito divino. Y ese propósito divino es que, no obstante que el ministerio del apóstol Pablo en esta tierra está por concluir, el propósito divino es que la salvación se obtenga. Que esa salvación se obtenga. ¿Salvación de quiénes? Gracias por preguntar. En Efesios 1:4 el mismo Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde está Timoteo ahora, mientras él está en Roma encarcelado. 1:4 de Efesios dice, según nos escogió en él,
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto afecto de su voluntad. Mire, es que hay congregaciones y hay denominaciones que no pueden interpretar este versículo tal cual. Porque dicen, según nos escogió, siempre y cuando tú te hayas decidido por Él. En Él, te has decidido por Él antes de la fundación del mundo, pero antes de la fundación del mundo yo no había sabido, ¿no? Pero de todas maneras tenés que decidirte por Él. Para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos de los que le echamos muchas ganas y andamos bien activos. Las manchas delante de Él, tú no te preocupes de eso, Dios se encarga. ¿No? Estamos corrompiendo el mensaje. En amor, habiéndonos predestinado, la predestinación no existe, no es cierta. Para ser adoptados hijos suyos, siempre y cuando le pidas por medio de una oración, la oración del pecador. ¿Dónde está eso? Por medio de tu decisión personal, no, por medio de Jesucristo. Porque tú eres bueno suficiente que tuviste a bien darle chance a Dios y pedirle que entrara a tu corazón. No, según el puro afecto de su voluntad. Mire, al principio le dije, vamos a abordar una carga doctrinal. Lo que este sencillo pasaje que Pablo escribe a los Efesios en el versículo 4 y 5 del primer capítulo, este pasaje aborda como joya doctrinal de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, la que es bíblica, la que es sin mácula. Y si no lo ha visto, déjeme mencionarla. Según nos escogió, ahí está la elección divina. En Él, antes de la fundación, decreto divino en la eternidad. Es otra doctrina de la soteriología. Para que fuésemos santos, ahí está la santificación. En amor, habiéndonos predestinados, la predestinación. ¿Predestinados para qué? Preguntémosle al pasaje. Para ser adoptados, la adopción. Oiga, esto es una ametralladora de la mención de las doctrinas de la salvación. Adoptados hijos suyos. Y luego dice, por medio de Jesucristo, expiación. Por medio de Jesucristo, Jesucristo fue el sustituto. El que entró a saciar la ira de Dios para que esa ira de Dios no me aplaste a mí por mi pecado. Y cuando dice según el puro afecto de su voluntad, la soberanía eterna. Así que Pablo no está hablando aquí de que su intervención se va a presentar acá como determinante ulterior. No. Pues Él es el primero en reconocer su vileza cuando escribe entre los cuales yo soy el primero, refiriéndose a los pecadores. Y así también Él reconoce ser solo un instrumento ejecutor. Allá en Hechos 9:15, instrumento escogido me es este. Escogido no solo para Cristo, pero escogido para cumplir su notable y divino ministerio. ¿Habría Pablo desde su divina encomienda comprometer la obra de Cristo y su evangelio? Definitivamente no. Por amor de los escogidos. El móvil es el amor, el de Cristo. El objetivo, los escogidos. Pablo está a unas semanas de morir y su carga apostólica
en favor de que el Evangelio llegue a todos los escogidos, le hace estirarse para entregarle la batuta a su discípulo y darle testimonio que al pasar esta estafeta quiere darle el móvil, es el amor de Cristo, y el objetivo, los escogidos. No se espera de cualquier hijo de Dios que imite a Pablo y sus padecimientos múltiples. Pero el precepto bíblico en el amor es vivir contribuyendo en lo que nos corresponde para bien de otros. Han sido varias las ocasiones en las que yo le invito, por ejemplo, a ser fiel a la asistencia a la iglesia, no porque un gran número de concurrentes o de congregantes aquí haga diferencia de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo he dicho muchas de las veces, usted pudiendo estar aquí, no está. Y eso es un testimonio de indiferencia para con los escogidos de Dios. Porque su presencia aquí, no para que venga a servir, no para que venga a andar de activo echándole ganas, no, para que se venga y reciba palabra de Dios. Su pura presencia ahí, que alguien se acerque y le salude. A lo mejor eso es a lo que usted es llamado. No tiene un ministerio tan claro y tan contundente y tan imponente como el de Pablo. Toda la Asia Menor evangelizada por él. Y luego termina encarcelado en Roma, al otro lado de Europa. Por eso digo, no se espera de cualquier hijo de Dios que imite a Pablo y a sus padecimientos múltiples. Pero el precepto bíblico en el amor es vivir contribuyendo en lo que nos corresponde para bien de otros. Ese es el pensamiento concluyente. Pero no lo quise dejar en mis palabras. Mi oración me llevó a pedirle a Dios. En mi oración me llevó a pedirle a Dios que me mostrara algo que pudiera usar como referencia en la palabra, que está libre, que no está presa. Y resulta que me encuentro este pasaje. Providencialmente. Segundo a los Corintios 4:17. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te vas a cansar, vas a tener que sacrificar a lo mejor algunos dólares por dejar de trabajar por unas horas. Tendrás que esforzarte y a lo mejor sacrificarte un poco. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí tengo, mi hijo, gracias. Dejemos que Dios haga la obra en nosotros. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.